Hola a todos. Hoy vamos a ver la explicación de la estructuración gramatical del presente simple. Vamos a verla con sus fórmulas para que nos ayude y nos sea un poquito más fácil poder asimilarlo. Vamos a revisar también las normas de la S que son necesarias en este tema y su uso contextual. Entonces, iniciemos. Bien, muchachos, entonces lo primero que debemos saber es cuándo se utiliza el presente simple. El presente simple lo utilizamos cuando vamos a hablar de nuestra cotidianidad, de lo que hacemos cotidiano, lo que haces todos los días. Yo trabajo, salgo a hacer deporte, estudio en la tarde, en fin, lo que hacemos a diario. En ese contexto es que se debe utilizar el presente simple, the simple present tense. Entonces, para poder trabajarlo bien, vamos a hacerlo con las estructuras gramaticales. ¿Cuál es la fórmula, la guía que nos va a ayudar a orientarnos para poder construir una expresión en presente simple? Sigamos este paso a paso y no nos vamos a equivocar. Entonces, la fórmula es, colocamos un subject plus the verb plus the complement. Vamos a mirar qué es cada una de estas cosas. Listo. Entonces, empecemos con el subject. El subject es el sujeto. ¿Quién es el sujeto? El que realiza la acción. Yo trabajo en la universidad. ¿Quién trabaja en la universidad? Yo. En este caso lo dije con un pronombre personal. Puede ser un pronombre personal. I, you, he, she, it, we, they, por ejemplo. Pero no siempre es un pronombre personal. Yo puedo colocar directamente el nombre de la persona, ¿cierto? Andrés practica baloncesto, por ejemplo. También puede ser refiriéndonos a un animal. Bueno, quien sea que realice la acción es el sujeto. Por lo general, cuando hacemos explicaciones gramaticales, utilizamos los pronombres personales, ¿sí? Pues también para irlos repasando. Bueno. Entonces ahí está el sujeto. El verbo, en este caso, pues yo coloqué aquí estos 4 verbitos que nos van a ayudar en la explicación. Tenemos play, tocar o jugar, pues lo más conocido es jugar, pero también hace tocar de sonido, por ejemplo musical. Walk, work, trabajar. Wash, lavar. Study, estudiar. Vamos a trabajar con esos 4 para realizar la explicación. Entonces es la acción. Recordemos que en español la identificamos porque terminan en ar, er o ir, ¿cierto? Y el complemento, pues, sería el resto de la oración. Esa es la estructuración gramatical con la cual yo me voy a orientar para poder construir una oración. Voy a hacer un ejemplo. Por ejemplo, ellos estudian inglés. Es una oración en presente simple. ¿Qué debo hacer cuando la voy a pasar a inglés? Seguir la fórmula. Me dice, sujeto, ellos. ¿Cómo se dice ellos en inglés? Recordemos, they, que puede ser ellos o ellas. Entonces colocamos el sujeto, que en este caso es un pronombre personal, they. El verbo estudiar, acá lo tenemos, study. Y el complemento en este caso estaríamos hablando del idioma inglés, entonces se dice English. Listo, ahí me quedó construida la oración siguiendo la fórmula sujeto, subject, verb and complement. Esta sería la primera frase, pero acá voy a hacer una con un pronombre personal llamado tercera persona. Recordemos quiénes son las terceras personas. He, she, it, ¿cierto? Ahí tenemos las terceras personas llamadas personas del singular. Entonces, por ejemplo, ella juega baloncesto. ¿Cómo quedaría en inglés? Primero coloco el sujeto, que ella es she. Luego el verbo, play. Complemento baloncesto sería basketball. Pero al mirar esta oración, ojo, está mal. ¿Por qué? Porque nosotros debemos tener mucho cuidado cuando hablamos de una tercera persona,
Porque las terceras personas tienen unas normas. En el presente, cuando vamos a hacer una oración con una tercera persona, colocamos una S. Esto es obligación, estamos hablando de la forma afirmativa. Ahorita vamos a mirar cómo varía en la pregunta y en la negación. Pero entonces, la tercera persona debe llevar una S. Vamos, ahí tenemos que hacer una pausa. ¿Por qué? Porque ojalá todos los verbos fuesen así de sencillos, de ponerle la S ya. No, hay unas normas que nos indican cómo debe ir esa S en el verbo. Entonces, vamos a parar un momento y vamos a ver las normas de la S. Bien, vamos a ver cuáles son las normas de la S. Lo primero, estas normas de la S, as rules, son solamente para la tercera persona del singular. No olvidemos, ¿quiénes son la tercera persona del singular? He, él, she, ella, it, que hace referencia para eso. Entonces solamente la vamos a utilizar cuando nos referimos a esa tercera persona del singular, únicamente con ellos. Entonces, son 3 normas, son sencillas, eso no es nada del otro mundo, lo que pasa es que hay que aprendérselas y cómo las aprendemos en la práctica, utilizándolas, ¿no? Entonces, dice la primera norma, cuando los verbos terminan en X, S, doble S, Z, X, SH, CH y, que está ahí pegadita, la O. ¿Por qué la dejé acá aparte? Ya les digo la explicación. ¿Qué sucede cuando un verbo termina en esto? Voy a colocar, por ejemplo, el verbo mirar, de mirar televisión, por ejemplo. El verbo mirar, voy a colocarlo por aquí, mirar. Entonces, el verbo mirar es watch. Termina en CH. Así tengo el verbo, watch. Escuchen cómo suena, watch. Watch, ¿cierto? Seco. Si nosotros le colocásemos solamente la S, ¿qué pasa? ¿Cómo sonaría? Watch, watch. Lo mismo. Por más de que a veces que entendemos a extender esa S, watch. No. Suena igual. Entonces, precisamente por eso, en este tipo de letras, como ustedes pueden ver acá, que son como con esa fonética, le colocamos, cuando terminan eso, tenemos que hacer algo que de verdad lo haga sonar distinto. ¿Qué sucede? Debemos agregar ES. Entonces la norma es, cuando los verbos terminan en X, S, doble S, Z, SH, CH, O, colocamos ES. Entonces aquí esta es la parte que debemos agregar. Bien, bueno, lo quité porque quedó repetido. Bien. ¿Qué pasa con O? O si es una excepción, o es, la norma está así, por ejemplo, el verbo ir o salir, que es go, pues no es por la fonética, sencillamente la norma lo aplica. También debemos agregar S y queda goes. Listo, ahí tenemos entonces la primera norma, aprenderse cuáles son las letricas de terminación en la cual cuando le debemos colocar S, en realidad debemos agregar una ES. Ahí está la primera. La segunda norma. Verbos que terminan en consonante más una Y. O sea, una Y precedida de una consonante. Por ejemplo, el verbo estudiar, ahí lo tenemos. Study. Este es un verbo que termina en una consonante y luego tiene la letra Y o Y. ¿Qué sucede? Cuando tenemos un verbo de esta terminación, la norma nos pide, debemos quitar esa Y, la quitamos, y en lugar de colocar la Y, colocamos la terminación IES. Entonces esta es la terminación, IES. Solamente cuando, ojo, no es terminar en Y, es consonante e Y. Porque si nosotros miramos acá el verbo play, tiene Y, pero antes tienes una vocal, entonces no es de esta norma. Entonces, ¿qué hacemos? Quitamos la Y y colocamos IES y queda studies. Studies. Esas son las dos normas principales, pero yo dije que habían 3 normas, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la tercera norma? La que se le pone a la mayoría de los verbos, a casi todos los verbos, y es la más sencilla. ¿Qué? Los verbos que no tienen ni esta norma, pues simplemente colocamos S. Por ejemplo, voy a colocarlo acá como un apartado.
tercera norma, por así decirlo, que yo digo como norma como tal, no, la que hay es que aprenderse las dos primeras y nosotros le colocamos la S. El verbo trabajar, work, aquí lo tenemos. Entonces yo miro, termina en S, Z, X, H, SH, O, no. Termina en consonante Y, no. Entonces lo único que hago es colocarle la S. Repito, esta norma se aplica a la mayoría de los verbos. Eso es lo que lo va a hacer más fácil. Entonces, muchachos, con estas normas podemos continuar con la explicación, pero no podemos trabajar el presente simple si no tenemos claras que para las terceras personas debemos conocer las normas de la S. Entonces, vamos a continuar con la explicación del presente simple. Ok, continuemos con la explicación de la gramática. Estábamos hablando de oraciones afirmativas, en donde hablábamos que para construir una oración debemos seguir la siguiente fórmula: un subject, sujeto, plus verb, plus complement. Entonces yo acá tengo dos oraciones afirmativas en español. Dice, los niños lavan el carro y Laura trabaja muy bien. Voy a pasar las dos a inglés atendiendo la fórmula y las normas que acabamos de ver. Entonces quiero pasar esta a inglés. Me dicen, bueno, ¿el sujeto quién es? Los niños. Miren acá, yo no coloqué aquí un pronombre, ellos, pero es lo mismo. Sí, cuando digo los niños es lo mismo que decir ellos, ¿verdad? Entonces con eso tenemos que estar atentos a quién es tercera persona y quién no. Los niños, ¿cómo se dice los niños? El sujeto sería the children. En el inglés propio omitiríamos este the. Sí, dice children, no es necesario. Nosotros los hispanohablantes colocamos ese determinante, pero gramaticalmente no es un error. Children. El verbo lavar, aquí lo tenemos, wash, como children, no es una tercera persona al singular, entonces acá no le pasa absolutamente nada al verbo. Y luego el complemento que sería el carro, the car. Listo, ahí me quedó construida la oración. Sujeto plus verb plus complement. Listo, ahora me voy con esta que es Laura trabaja muy bien. Laura es lo mismo que decir she, o sea que es una tercera persona del singular. Entonces hay que tener cuidado con eso. Colocamos el sujeto, Laura, pues queda Laura. No es necesario, los nombres propios no deben ser traducidos. Hay nombres que tienen su versión en inglés, sí, pero no deben ser traducidos. Luego me dice el verbo trabajar, entonces work. Entonces como estoy hablando de una tercera persona, debo mirar cómo le coloco la S a ese verbo. Entonces yo me sé las normas. Bueno, work no termina en X, Z, SH, CH, S, S, O, nada. Ni termina en consonante Y, o sea, de la última norma. Sencillamente le coloco una S. La voy a colocar en rojo para resaltar. Laura works. Laura works. Muy bien, que sería el complemento. Laura works very good. Entonces, aquí la fórmula es lo mismo. Sujeto más verbo más complemento, pero hay que tener cuidado con las terceras personas porque ellas llevan una S en la forma afirmativa. ¿Qué sucede cuando voy a hacer una oración negativa? Entonces, vamos a mirar la negación. La negación, pues vamos a mirar cómo se dice ese no. Para decir, por ejemplo, los niños no lavan el carro, Laura no trabaja muy bien. Entonces, no, esa negación. No estamos hablando de respuestas negativas, estamos hablando de una negación, ¿verdad? Entonces, en inglés, cuando estamos hablando de la negación, utilizamos los auxiliares, don't, y también utilizamos doesn't. ¿De dónde viene este don't? De unir do not. Do not. Cuando unimos do not, se convierte en don't, pues con la ayuda del apóstrofe. ¿Por qué acostumbrémonos a utilizarlo de una vez así? Porque así es como ustedes lo van a ver en los escritos, lo van a leer en las revistas, lo van a escuchar con la música. Entonces, de una vez, trabajémoslo con la contracción. Y el doesn't viene del does con el not y se une con el apóstrofe y queda doesn't. ¿Por qué hay dos? Porque resulta que la tercera persona, que siempre nos va a estar pidiendo que le pongamos mucha atención en el presente, en inglés en el presente hay que tener cuidado con esos tres pronombres, con esas tres personas, perdón, terceras personas,
he, she, it. Ellos trabajan con doesn't. La norma lo exige. En cambio, los demás pronombres, en este caso, I, you, singular o plural, you de tú o you de ustedes, we, they, ellos trabajan con don't. No podemos utilizar she, don't. Ojo, no podemos utilizarlo así. Cada cual utiliza su auxiliar. Entonces, cuando vamos a hacer negación, utilizamos estos auxiliares. Entonces, si vamos a construir una oración, es muy sencillo. Lo único que nosotros vamos a hacer en diferencia con este que ya trabajamos es que colocamos el subject, sujeto, plus el auxiliar que ya sabemos que puede ser don't o doesn't, dependiendo de quién sea el sujeto, plus verb, plus complement. Así se hace la negación. Lo único que estamos haciendo, si ustedes comparan las dos fórmulas, es que estamos metiendo aquí esta negación. Entonces, si yo digo, yo no juego fútbol. Yo no juego fútbol. Voy a decir la negación, yo no juego fútbol. Entonces, primero me dice, coloque el sujeto. Yo, en este caso, utilicé el pronombre yo. Yo se dice I. Luego, la negación don't o doesn't. Entonces, este I va con don't o con doesn't. Ah, mire, acá está. Trabaja con don't. Don't. I don't. Luego el verbo, jugar. I don't play, en este caso. Y el complemento sería fútbol, porque yo estoy hablando del balompié, ¿no? Soccer. El que nosotros jugamos normalmente acá. Entonces, aquí tengo la forma negativa. La única diferencia es que estamos colocando un don't y un doesn't, en este caso, para poder aplicar a una negación. Pero hay que tener cuidado con quién, porque mire, voy a hacer otra. Voy a colocar él no estudia francés. Por ejemplo, él no estudia francés. Voy a hacer una con tercera persona porque ese tiene un cuidado, tiene una pequeña diferencia con lo que hemos trabajado. Primero colocamos el sujeto, ¿cómo se dice? Él se dice he. Luego me dice, coloque don't o doesn't. Ah, bueno, ya se echa tercera persona, trabaja con doesn't. Ok. Y luego el verbo. Ah, que el verbo lleva la S, sí. Pero resulta que cuando hablamos del verbo, en la forma negativa, la S que nosotros poníamos aquí, ya no la debemos poner porque, miren, el doesn't la lleva. Entonces hay que tener cuidado en la forma donde aparece el doesn't. Cuando ponemos doesn't, nos lleva la S ahí. ¿Por qué? Porque él ya la trae. ¿Qué sucede si se nos olvida y la ponemos ahí? Pues nos queda mal. Redundancia gramatical. El doesn't quita la S del verbo porque él ya la trae y no acepta otra más. Entonces debemos tener cuidado cuando utilizamos tercera persona de la negación. Y el complemento francés que sería French. Listo. Entonces, en la negación, lo único que estamos poniendo es el auxiliar don't o doesn't, pero hay que tener cuidado con la tercera persona, porque en la tercera persona la S ya la lleva el does. Pilas con esto porque vamos a trabajar ahorita en la forma interrogativa, pues para las respuestas. Entonces, vamos a mirar entonces ahora cómo se construyen preguntas con sus respectivas respuestas. Ahora hablemos de la forma interrogativa. ¿Cómo se construye una pregunta en inglés con el presente simple? Partamos de lo básico. Nosotros en español reconocemos una pregunta por estos dos símbolos, ¿verdad? Los interrogantes, signos de pregunta. Bueno, lo primero que debemos saber, y atentos con esto, este no existe en inglés. No utilicemos nunca el de apertura porque en inglés no existe. Esto se va a omitir. Lo que nosotros vamos a utilizar en lugar de este símbolo son los auxiliares. Ya manejamos algo, do y does. Estos auxiliares son los que nos van a decir, si ustedes ven una oración que inicia por uno de estos dos, pregunta. Una pregunta. Entonces, cuando vamos a preguntar, debemos, en presente simple, vamos a iniciar con uno de estos auxiliares. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Ya sabemos, das para tercera persona,
y do para el resto de los pronombres personales. Esto es algo inamovible, esto no se puede jugar con eso de mezclarlo, tiene que ser así. Entonces yo los coloqué a este lado, pues para que nos sirvan para guía, para poder realizar oraciones de pregunta. Entonces cuando vamos a construir una pregunta en inglés, vamos a seguir los pasos de esta fórmula. ¿Cuáles son? Primero colocamos el auxiliar de la pregunta, nuestro interrogante en inglés, por así decirlo. O sea, el do o el does. Plus subject. Plus verb, el verbo. Plus complement. Si hay, ¿no? If there is a complement. Sometimes there is not a complement. Algunas veces no lo hay, no hay un complemento. Question mark. Y el interrogante de cierre, por supuesto. Entonces, miremos acá. Si yo voy a escribir una oración en inglés. Voy a escribir They study math. Ellos estudian matemáticas. Voy a escribir esa oración. Me pide, pasemos la pregunta. Entonces me guío por la fórmula. Primero coloco do o does. Entonces miro they. Si no me acuerdo, miro acá la guía. They, míralo acá, trabaja con do. Ok, colocamos el do. Luego me dice el sujeto, subject. Seguimos trabajando they. Verbo, study. Complemento, math, pero como es pregunta ya le tengo que poner acento. Do they study math? Do they study math? Pregunta, tengo que poner el acento en la pregunta. Bien, cuando nosotros nos hacen este tipo de preguntas, lo que debemos hacer es entender que hay respuestas afirmativas y negativas, ¿sí? Pero hay respuestas cortas y respuestas largas. ¿Cuál es la corta? Sí, a secas. La larga, sí, ellos estudian matemáticas. Vamos a mirar cómo trabaja. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer una respuesta corta en inglés, corta, entonces, primero colocamos el yes. ¿Quién responde? Estamos hablando de ellos. Yes, they do. Entonces, nosotros podemos irnos a una literalidad a decir que sí, ellos lo hacen. Pero pues en realidad, al interpretarlo en español, podemos decir sí. Ya, respondemos el yes, de quién hablamos y utilizamos el auxiliar que utilizamos en la pregunta, el mismo. Yes, they do. Sí, o sí, ellos lo hacen, como lo quieran interpretar. Ahora la respuesta larga. Vamos a decir, sí, ellos estudian matemáticas. Yes, they study math. Sí, ellos estudian matemáticas. Ojo acá, es muy común, por favor, atentos con esto. Es muy común que la gente se equivoque y en la respuesta afirmativa larga coloquen el do. No. Eso no va ahí. Sí hay una forma de hacer una respuesta larga con el do, pero eso es cuando se va a hacer como un juramento, como cuando uno está dando como su palabra, ¿sí? En ciertos contextos. Pero estamos hablando de una gramática sencilla y fácil. En este momento no estamos metiendo con esas expresiones. Entonces, por favor, la gramática no acepta que el do, la respuesta afirmativa larga, lleve do. No puede ir ese auxiliar ahí, ¿ok? Negativa. Corta, vamos a decir que no. Lo mismo que la afirmativa. ¿Quiénes responden? Ellos. Y el auxiliar, pero negativo, o sea, don't, como ya lo utilizamos en la forma negativa. No, they don't. ¿Y hay que decir? Que no. O no lo hacen, como lo quieran interpretar. Y la respuesta negativa larga vamos a decir, no, ellos no estudian matemáticas. Ojo, ellos no estudian. Ok. No, they don't. O sea, aquí sí tiene que aparecer nuevamente la auxiliar porque tenemos que colocar la negación. No, ellos ¿no qué? No estudian, don't study. ¿Qué no estudian? Matemáticas. Listo. Entonces, hay que tener cuidado con esta que acá nos lleva a ese auxiliar, ¿sí?
Importantísimo, las respuestas. Este tipo de preguntas se llaman preguntas afirmativas o negativas. Pues, ¿por qué se llaman así? Porque la respuesta va a haber un yes o un no. Por formalidad, siempre debemos colocar yes, no, yes, no. Por favor, no contesten sin esa yes y ese no, porque suena agresivo, ¿sí? Entonces, por formalidad vamos a colocar, bueno, acá hay una oración de pregunta, vamos a hacer una con tercera persona a ver en qué cambia. Voy a hacer uno con tercera persona pues para tener en cuenta esos tips que hemos trabajado y porque ya sabemos y nos tenemos que meter en la cabeza, siempre que hablemos de tercera persona hay que tener cuidado porque él tiene sus cambios, tiene sus cositas y debemos tenerlas clarísimas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, él lava la mesa. Él lava la mesa. Voy a pasarlo a inglés. Lo voy a pasar a pregunta y hacemos las respuestas. ¿Ok? Entonces arranquemos desde el inglés, pregunta y las respuestas. Listo. Por ejemplo, entonces voy a pasarlo a inglés. Ya sabemos que la estructura es sujeto más el verbo más el complemento. La fórmula que ya trabajamos. Entonces coloco el sujeto que es el he, el verbo lavar, wash, ¿cierto? Ah, pero como es tercera persona, ¿qué debo poner? Una S. Y este verbo wash termina en SH, o sea que debo colocar ES en este caso. He watches. Listo. La mesa sería el complemento, the table. Se me ocurrió esa. Una oración algo tonta. He washes the table. Bien. Aquí quedó sujeto más verbo más complemento, teniendo cuidado porque como estoy trabajando una tercera persona, tuve que colocarle la S al verbo aplicando las normas. Listo. Ahora lo voy a pasar a pregunta. Me dice, colocamos do o das. He, ¿con qué va? ¿Con do o con das? He trabaja con das. Entonces coloco das. Luego me dice sujeto. Seguimos trabajando con él. He. Verbo. Dejémoslo así. ¿Qué pasó ahorita con la forma negativa? Cuando utilizábamos el doesn't, ¿cierto? Les decía, el does ya lleva la S y quitábamos la S que le habíamos puesto al verbo. Entonces acá pasa lo mismo. En la pregunta, la S que estaba aquí, que ya habíamos colocado acá, se viene para acá en este caso ES. ¿Por qué? Porque mire, el does ya la trae. Ya trae la E y la S. Entonces, lo que ustedes le pongan al verbo en la tercera persona, en la pregunta y en la negación, se lo quitan. ¿Por qué? Porque está el das o doesn't. Y cuando está el das, él ya lleva esa S, esa cosa que lo hacía diferente. Entonces, debemos estar muy atentos a eso. Entonces, does he wash the table? Con pregunta. Listo. Does he wash the table? Ojo. Pilas con la S. La S desaparece. La S tiene que irse de ahí. Respuestas. Aquí también vamos a manejar las respuestas cortas y respuestas largas. ¿Qué sucede cuando vamos a decir que sí? Decimos sí, ya sabemos. He, que seguimos trabajando con el pronombre. Y utilizamos el auxiliar que vimos en la pregunta. Lo vamos a utilizar en la respuesta. Yes, he does. ¿Y ahí qué dice? Sí o sí lo hace, como lo quieran interpretar. Y la respuesta larga sería sí. Él lava la mesa. Él lava. Ojo, él lava. No olviden que la respuesta afirmativa no lleva das. Entonces vuelve a aparecer la ES. He watches. ¿Por qué? Porque ahí no hay das que nos moleste. Entonces hay que ponerla. He washes the table. Negative, no. He, y con lo que preguntan negamos. Doesn't, ya lo manejamos en las oraciones negativas. No, he doesn't, no, no lo hace. Larga, no. He, van a decir, no, él no lava la mesa. Él no lava la mesa. He doesn't, vuelve a aparecer el does. Él no lava, ¿será wash o será washes? ¿Qué dicen? Wash, ¿cierto? No vamos a decir washes, ¿por qué? Porque acá está el does.
y ya lleva la S. He doesn't wash the table. Entonces, aquí tenemos cuidado, es con este jueguito de la S. ¿Dónde va la S? Siempre va. Lo que sucede es que en la pregunta y en la negación, ellos son los que la llevan. El auxiliar es el que la lleva. Por lo tanto, no debemos ponerla otra vez, ¿sí? Entonces, pilas con esto. Este tema no es difícil, es muy sencillo, pero es de tener cuidado. Hay que practicar haciendo ejercicios para poder aplicar las normitas y la estructuración gramatical. ¿Ok? Es todo por hoy. Espero lo hayan comprendido. Bye, bye.